el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude. Sin su sostenimiento es imposible que yo pueda compartir su palabra. Amado Dios, mi corazón está lleno de gratitud, Señor, y de admiración al ver tu gran misericordia, tu bondad, que puedas usar, Señor, un siervo como yo para exponer tu infalible palabra. Gracias, Señor, por ser un Dios de misericordias y por ser un Dios inmutable, un Dios que no cambia y que permanece fiel a sus promesas por la eternidad. Gracias por esta oportunidad, Señor. Permite que mis labios, Señor, sean usados para tu gloria, que todo lo que digamos acá sea para exaltar a Cristo, y que mis hermanos sean fortalecidos por tu palabra, instruidos, edificados, y puedan ellos, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor, obedecer esta palabra. En Cristo nuestro Salvador, dulce y amante Salvador, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Siempre que yo leo este pasaje, mis hermanos, yo recuerdo mis primeros años, o casi los primeros años en el ministerio pastoral, allá en la zona de Trinidad, Santa Bárbara. Ustedes saben que por allí hay zona cafetalera, ¿no? Y hay unos pueblos por allá que le llaman el Carretal, no sé, hay unas montañas tan lindas y tan especiales. Yo recuerdo que en una temporada cayó una gran lluvia. Fue una temporada así muy lluviosa y todo el café se maduró de un solo, ¿verdad? De pronto estaba todo el café maduro. ¿Y cuál es el peligro de tener todo el café maduro? Que se cae al piso, se pierde gran parte de la cosecha, es más difícil recolectarlo, pierde la calidad. Y los cafetaleros andaban desesperados de un lugar a otro, buscando personas que les ayudaran en la tarea, buscando obreros que se involucraran en aquel ejercicio de recoger toda la cosecha. Sí, es increíble la pasión que tenían estos hombres, el interés marcado que tenían por encontrar los obreros. Hermanos, con una pasión incluso más intensa que la de esos cafetaleros, nosotros los creyentes hemos sido llamados por parte del Señor a participar también en una cosecha que es mucho más importante que una cosecha de café. No solo yendo, estamos hablando de la cosecha de almas, como ustedes ya seguramente presuponen, no solamente yendo a esa cosecha, sino también, como nos dice el texto que acabamos de leer, orando para que Dios incorpore más obreros a esa cosecha, para que hayan más personas involucradas en predicar el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos dice ahí el versículo 38, en forma de mandato: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. También se puede encontrar, hermanos, un texto paralelo en Lucas 10:2, donde nos dice prácticamente lo mismo. Ahora, siendo este mandato un mandato tan claro en las Escrituras, ahí no se necesita una exégesis muy profunda, ¿verdad? Dice lo que dice. Y siendo un mandato, hermanos, dado particularmente o directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo estamos nosotros respondiendo a ese llamado? Piensa por un momento en tus oraciones y en el contenido de tus oraciones, que eso es lo que ocupa ahí la prioridad en tus oraciones. Sinceramente, creo que si nosotros somos honestos, podríamos decir que nos costaría, no sé, hermanos, probablemente este no sea su caso, pero sí es el caso mío. Nos costaría mucho recordar cuando oramos específicamente para que Dios enviara más obreros a la obra evangelística.
Y me explico mejor. Nosotros sí oramos por el evangelismo. Yo creo que todos los creyentes estamos impactados por la necesidad que hay de compartir ese mensaje de salvación a todos los que están en el mundo sin Dios. ¿Y por qué oramos? Oramos para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé fuerza, nos dé recursos, nos abra puertas, para que el Señor toque el corazón de las personas a las que les vamos a predicar el Evangelio, ¿verdad? Nosotros sabemos que es Dios quien convence, quien convierte al hombre, quien salva al hombre. Pero para ser sinceros, muy pocas veces nosotros pedimos para que otros nos acompañen en esa tarea. Y hasta cierto punto, hermanos, aunque no intencionalmente, eso denota un poquito de orgullo o arrogancia en nosotros. No te preocupes, yo puedo solo, yo no quiero molestar más a nadie, yo voy, y heme aquí, Señor, envíame a mí. Escuchamos eso con frecuencia. Entonces estoy orando para que Dios incorpore más personas que me acompañen mientras yo voy a predicar el Evangelio de Jesucristo. Orar es un mandato aquí. Orar para que no seamos pocos los que nos involucramos en esa tarea, sino que cada vez sean más las personas que nos acompañan a tan glorioso llamado. Permíteme, hermano, porque probablemente tú estás escuchando y dices, wow, así que esto tal vez no sea de tanto peso. Hermanos, esto está dicho en un momento crucial, está dicho por nuestro Señor Jesucristo, y es un imperativo, es un mandato. Y los creyentes no estamos llamados a obedecer ciertas partes de la Biblia, es a obedecer todo el consejo de Dios revelado a través de su palabra. Entonces, para que te motives, permítame, para que te sientas con un impulso verdadero, tengas las razones válidas en tu corazón ahí fervientes que te impulsen a incorporar en tus oraciones este elemento que hoy yo deseo, con la ayuda del Señor, que consideres cuán importante es. Déjame por lo menos presentarte a través de este pasaje 3 razones por las cuales debemos orar para que Dios envíe obreros que nos acompañen en la obra evangelística y de esa manera hagamos el trabajo mucho más eficiente. ¿Cuáles serían esas 3 razones de las que te quiero hablar? En primer lugar, porque son muchos los que se están perdiendo, hermanos. Son multitudes las que se van al infierno sin Cristo. En segundo lugar, porque los que están involucrados en el trabajo de predicar el Evangelio son pocos. Y en tercer lugar, porque los que trabajan, esos obreros por los cuales nosotros debemos pedir, ellos no van a venir solos. Dios los ha de traer. Así que ya sintéticamente podríamos decir, porque los que se pierden son muchos, porque los que trabajan son pocos, y en tercer lugar, porque los que trabajan no vendrán por sí solos. He titulado este sermón, La importancia de orar por obreros. Vamos a poner el pasaje en su debido contexto entonces para que podamos tener más provecho en su comprensión. La escena que nos narra aquí el evangelista Mateo comienza en el versículo 35, donde nos dice que Jesús iba de un lugar a otro, de aldea en aldea, predicando el evangelio del reino y haciendo señales y prodigios. Verso 25, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En el pasaje paralelo a este, en el evangelio de Lucas, se nos dice que este mandato fue dado primariamente, por primera vez, a un grupo de 70 discípulos que fueron enviados a predicar el evangelio del reino mientras Jesús, en las regiones donde Jesús pasaría en su ruta hacia Jerusalén. Es importante, hermanos, notar en estos textos que Jesús, antes de pronunciar estos mandatos, antes de decirle esto a aquellos discípulos, miró la multitud de personas que le seguían y tuvo una gran compasión por estas personas. Eso me hace recordar ahorita, así de pronto me viene a la mente también otro momento en que Jesús predicaba el evangelio en su ministerio público y había personas que llevaban 3 días siguiéndole. Y Jesús se detiene
Y les dice a sus discípulos: tengo compasión de esta gente. Hace 3 días ya que me siguen y no tienen que comer, y si los mandare de vuelta se desmayarán por el camino. Hermanos, el corazón tierno, bondadoso y misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. Note, hermanos, que el verso 36 nos dice algo similar. Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo te pregunto, ¿qué tú sientes cuando tú miras la multitud de personas que andan en el mundo sin Cristo? Ahora, cuando llegué tempranito acá, como a las 9 llegué, vi que no habían llegado algunos hermanos, entonces me fui a desayunar a una plaza que hay ahí adelante. Traía la Macarena en la cabeza después para acá y dije: ya abran la iglesia, ya necesito ya desintoxicarme, porque había una música ahí de merengue, salsa y todo eso, y como buen cubano todo aquello, pues que se me quiso meter dentro de... como que quiso reactivar una vacuna vieja o algo así. Y yo miraba y veía a aquellas jóvenes, todos que se movían al son de la música, y entonces, ¿qué es lo que uno piensa enseguida? Dice: como dicen, montón de pecadores, ¿verdad? Pero Jesús ve más allá de lo externo, ¿verdad? Y ve el corazón y ve la necesidad de estas personas. No tienen conocimiento, no tienen pastor, viven en el mundo sin dirección, van rumbo al infierno. ¿Y cómo tú te sientes? Rápido sacas la espada de la justicia y empiezas a aplicar justicia, o empiezas a sentir misericordia, compasión por esa multitud de personas que están en el mundo sin Dios. Movido por ese corazón tierno, compasivo y misericordioso, nuestro Señor declara entonces ese mandato a los 70 discípulos que envía. 70, otros textos dicen 72. Les dice: rueguen, pidan, clamen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Siendo, hermanos, entonces, un mandamiento que no solo fue para esos 70, yo sé que esos 70 tuvieron un ministerio particularmente especial y se les dieron ciertos dones y ciertas cosas especiales, ¿verdad? El principio que hay ahí es vinculante para nosotros hoy también. Entonces debemos considerar que es necesario para la obra de evangelizar el mundo que nosotros tomemos muy en serio este mandato que Cristo está dando aquí a través de la Escritura. Veamos pues 3 razones por las que debemos pedir a Dios que envíe más obreros al evangelismo a fin de poder tener un alcance mayor en el cumplimiento de esa tarea. ¿Cuáles serían esas 3 razones? Bueno, en primer lugar, porque son muchas las almas de los que se pierden. Note cómo Jesús le dice a sus discípulos: la mies en verdad es mucha. La palabra mucha ahí implica una palabra que denota algo exuberante, inmenso. ¿Qué es la mies en este versículo? Yo sé que todos ustedes o la mayoría deben saber que Jesús está usando aquí una metáfora de la agricultura, donde Jesús está comparando la obra evangelística con una cosecha de trigo. La mies aquí entonces sería la siega, la cosecha, y en este caso se refiere a la cosecha de almas. Cada día, hermanos amados, tal vez no termine yo electrocutado aquí hoy. Cada día, mis queridos hermanos, pasan a una eternidad sin Dios miles y miles y miles de personas. Según la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, verso 13, ancha, dice el texto bíblico, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, misma palabra, son los que entran por ella. Y para que usted tenga una idea un poco más precisa, considere que en el mundo moderno hoy hay más o menos 6,000 millones de personas. De estas se estima que aproximadamente 660 millones son cristianos evangélicos. Y vamos a sacar otros que se nombran cristianos y que, bueno,
ahí está complejo eso. Pero vamos a considerar de que todo ese pueblo evangélico sean evangélicos verdaderos. 660 millones de cristianos evangélicos. Eso viene siendo aproximadamente el 11% de la población mundial. Y según una estadística de las Naciones Unidas, cada día mueren alrededor de 155,000 personas. Piense cuánto sería el 11% de esa cifra y estaríamos hablando de menos del 1%. De esas 155,000 personas que mueren diario, menos del 1% de esas personas se salva. Y yo sé que son cifras inexactas, yo sé que esto es una estadística muy inexacta, pero es muy ilustrativa. 150,000 que mueren diariamente sin Cristo. Piensa en países como China, por ejemplo. 1.400 millones de personas. ¡Wow! Hay en este país. Y de ellos solamente el 6.8% son cristianos. O en los países musulmanes, por ejemplo, tanto en el Medio Oriente como en África, donde quiera que esté. En Argelia, por ejemplo, el 0,3% de la población de Argelia es cristiana. ¿Cuántos argelinos mueren diario? Es increíble. En Marruecos, 0.6% de la población es cristiana. Y me imagino que son cristianos, la mayoría de ellos son extranjeros que están de paso o son personas que viven en un cristianismo clandestino, ¿verdad? Entonces, no se vaya tan lejos, mire a su alrededor, vaya a su escuela y considere cuántos creyentes hay en su aula, en su centro de trabajo. Ciertamente son cifras inexactas, pero son de verdad impresionantes. La realidad de la multitud de almas, hermanos, que está hoy sin Dios y que están bajo la ira de Dios, corriendo el riesgo de morir y tener que enfrentar a un Dios justamente airado contra el pecado del hombre y contra el pecador también, hermanos, es abrumador. ¿Y cómo nosotros podemos, hermanos, estar tranquilos en la confortable seguridad de nuestras iglesias, de nuestros hogares, siendo indiferentes a esta realidad? ¿Cómo podríamos, después de haber sido salvos de una condenación tan terrible, estar indiferentes a la realidad de las multitudes que hoy se pierden sin Cristo y creer que este imperativo, este mandato es algo sencillo, colateral, periférico? Hermanos, el entendimiento de esta realidad fue lo que hizo exclamar al predicador Charles Spurgeon lo siguiente: Dios nos libre de vivir en la comodidad espiritual mientras los pecadores se hunden en el infierno. No podemos, hermanos, estar indiferentes ante esta realidad y pasar por alto este mandato. Por tanto, deberíamos estar impulsados por esa misma pasión y el mismo amor que Cristo manifestó hacia las multitudes. Nosotros somos seguidores de Cristo. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y, hermanos, si tú no sientes esa pasión, lo primero que debes hacer es orar para que Dios ponga esa pasión en tu corazón. Pide a Dios que ponga amor en ti por las almas de aquellos que aún no conocen a Cristo. Esa debería ser una oración constante en el pueblo de Dios, ¿verdad? Sí, está en serio. Yo también me pongo incluso preocupado, me confronta saber esto, porque yo me autoexamino a la luz de esta palabra. Yo realmente estoy involucrado completamente en el compromiso de extender el Evangelio a los que no conocen a Cristo. Entonces, hermanos, recuerden que estamos viendo 3 razones, ¿verdad?, las cuales nosotros debemos sentirnos motivados a orar para que Dios envíe obreros a su mies. La primera es porque hay una multitud de almas que se pierden diariamente y que tienen necesidad de Cristo. La segunda sería porque son pocos, hermanos, realmente los que están involucrados en este trabajo evangelístico. Miren, hermano, es que no podemos decir que el 100% de la iglesia está involucrado en eso. Vamos a pensar en iglesias de sana doctrina. Es conocido por la mayoría de los ministros, los pastores, que en una iglesia generalmente, en una iglesia moderna,
el 10 al 20% de la membresía está seriamente comprometido con la obra evangelística y con el servicio en general de la iglesia. A veces, hermanos, vemos iglesias inmensas, vemos multitudes ahí, pero muchos, y eso no pasa aquí ni en la iglesia que yo pastoreo, eso pasa en todas las iglesias. Muchos hermanos solo son espectadores pasivos. Entonces nosotros y verdad, para mí es complicado decir estas cosas, pero sería una hipocresía de mi parte, hermano, si yo las callara. Es una realidad y debemos responder ante esta situación. Son pocos los obreros que están involucrados en el trabajo. Cristo lo dijo. ¿Quiénes son esos obreros? Considera que al principio de este pasaje Jesús les dice, o el texto bíblico dice, Jesús le dijo a sus discípulos. Bien, entonces el mandato fue dado para aquellos que eran seguidores de Cristo. Jesús está dando este mandato únicamente para aquellos que les han sido perdonados sus pecados porque han puesto su fe y esperanza en Cristo como su único y suficiente Salvador. Aquellos que han sido reconciliados con Dios por medio de la obra de Cristo y reconciliados con sus hermanos. Porque Dios hace eso, Dios nos reconcilia. Por Cristo somos reconciliados con Dios, pero también con su pueblo, porque ahora no somos entes aislados, ahora somos parte de un cuerpo. Solo aquellos hermanos que han recibido la salvación han recibido el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo una responsabilidad tan alta y de dimensiones tan divinas. Esa obra, hermanos, esa es una obra de dimensiones divinas. Esa obra solamente se puede llevar a cabo en Cristo, en el poder de Cristo. Y es lo que nos dice Hechos capítulo 1, verso 8, que necesitamos para que podamos ir y ser colaboradores de esta gloriosa obra que Dios está haciendo en la tierra. Dice el texto, pero recibiréis poder, dunamis, dinamita. La palabra dunamis, ¿verdad? Esta palabra griega que se utiliza acá es la misma que tiene que ver con ese término. Dinamita es un poder inmenso, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, los creyentes somos llamados a testificar, a predicar el Evangelio, pero no sin antes recibir el poder de Dios por medio de su Espíritu. Primero debe haber una conversión verdadera al Señor para que venga todo lo demás, ¿verdad? Para que venga el amor por las almas, para que Dios ponga en nosotros ese poder que nos permita serle fiel aún en medio del rechazo, la oposición, la ofensa y todas las cosas que ustedes saben que surgen cuando decidimos seguir a Cristo. Jesús dijo, si el discípulo no es mayor que su maestro, si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguiré. Pero también nos da esperanza su palabra. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y el Señor nos dice también que creamos en Él, que Él estará con nosotros todos los días hasta el final. O sea, sí, hay una tarea desafiante por delante, pero tenemos la promesa de que Dios va a estar con nosotros todos los días. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por tanto, hermanos, conociendo todo esto, la obra que nosotros somos llamados a hacer es solamente destinada para aquellos que son únicamente discípulos de Cristo, obreros de Cristo, que han venido a Él y le han recibido no solo como Salvador, sino como el Señor de sus vidas también, y que por amor y gratitud entonces trabajan en la obra de Dios, predicando o edificando a la iglesia. Deberían ser todos los creyentes que conforman la iglesia y han recibido el mandato de ir y hacer discípulos, de ir y predicar el Evangelio. Lo que nos dice Marcos 16:15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es un mandato para toda la iglesia, no para un grupito. No, ese es el ministerio de evangelismo.
Y ellos son los que se encargan de esa parte. De eso es para todos los creyentes, amados hermanos. Lo que estos 70 discípulos estaban por hacer no era otra cosa que salir a predicar el evangelio del reino, a predicar a Jesucristo. Dios estaba con ellos y está hoy todavía y estará con nosotros hasta el último día, reconciliando al mundo consigo mismo por medio del evangelio de Jesucristo que está siendo predicado. ¿Eres tú parte de esa obra? ¿Estás involucrado en ese ministerio? Recordemos que esta tarea, hermanos amados, es una tarea que ni siquiera fue dada a los ángeles. Y seguramente, sin duda alguna, los ángeles podrían hacer esa tarea evangelística en muy poco tiempo. No tengo idea. Tal vez un par de días o tal vez un día. En muy poco tiempo podrían hacer esa obra que es de tales dimensiones. Pero Dios en su soberanía, wow, es que los mismos ángeles miran lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia y aprenden de la multiforme y de la infinita sabiduría de nuestro Dios. Miran con atención. Eso es mío, hermano. Eso es mío, no es que la Biblia lo diga en alguna parte, pero yo me atrevo a suponer que los ángeles están así maravillados y a la expectativa que Jesús llega ya al cielo después de resucitar. Y si bueno, ¿y ahora? No, le dejé la tarea a la iglesia. ¿Cómo? ¿A la iglesia? Ese grupo de personas que son débiles, que se vuelven atrás con facilidad, que tienen luchas, que todavía batallan con el pecado. ¿Eso estás seguro, Jesús, que así lo vas a hacer? Tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Les enviaré mi espíritu, no estarán solos. Wow. Eso es glorioso. Hablar de eso es glorioso, hermano, que estremece el corazón. ¡Qué misericordia! ¡Qué gloria la que Dios está mostrando por medio de esta iglesia ordinaria que está haciendo una obra extraordinaria para la gloria de Dios y en el poder de Dios? Es increíble. No fueron los ángeles, fue esa iglesia. Esa iglesia que Cristo compró con el precio de su sangre, la cual está santificando y la cual un día se presentará delante de Él como una novia ataviada, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia a la que tú y yo pertenecemos es la que está siendo utilizada por el Señor para expandir su reino aquí en la tierra. Hombres y mujeres pecadores que han sido salvos solo por gracia, por medio de la fe en aquel que tomó nuestro lugar en la cruz, Jesucristo, para que pudiéramos tener perdón de pecados y vida eterna. No fueron los ángeles, fueron precisamente los hombres que pecaron contra Dios y esparcieron la semilla de la maldad por toda la tierra. Esos hombres ahora Dios los ha redimido y está usando a esos mismos hombres para llevar el mensaje de vida a los que están sin Dios. ¿No es acaso eso glorioso? Es maravilloso. A nosotros y a nadie más se nos ha sido dado a nosotros ese ministerio glorioso de la reconciliación. Pastor, que yo estoy en la iglesia y no tengo ministerio. ¿Cómo que no tienes ministerio? Todos los cristianos tienen ministerio. He aquí un ministerio en el cual tú debes estar involucrado y en el que estás si eres un creyente verdadero. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo no suelo hacer eso y no me gusta tampoco decirle a la gente, a ver, repita conmigo. Pero me gustaría decir, repita conmigo. ¿Eh? Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. No tiene que hacerlo. Lo que quiero es que se lo lleven. Usted tiene ministerio, el ministerio de la reconciliación. Dios es como si rogara por medio de nosotros a los hombres que se arrepientan de sus pecados y confíen en Cristo para salvación de sus almas. Es tan glorioso que Dios haya puesto en nuestras manos imperfectas su obra perfecta, la obra reconciliadora de traer a los hombres al conocimiento de la verdad que es en Cristo nuestro Señor y Salvador. Ahora, note que Jesús aquí mismo en este pasaje nos muestra en sus palabras que hay una problemática real.
Estos 70 enviados no eran suficientes para cubrir la necesidad tan grande que había en ese momento de escuchar el Evangelio, y tampoco hoy tenemos la suficiente cantidad de obreros para abarcar tanta multitud de almas que necesitan escuchar la verdad. En otras palabras, la demanda es más grande que la disposición de obreros que tenemos. ¿Por qué sucede eso? Piense por un momento. Estoy seguro que muchas ideas se le van a pasar por la mente. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué son pocos los obreros? Las razones pueden ser, hermanos, varias. Por citar algunas, podemos decir que lamentablemente algunos creyentes han dejado que la mundanalidad infiltre y tome el control de sus corazones. Eso está pasando hoy más que nunca. La tecnología, las redes, está infiltrando las iglesias, los hogares cristianos y cambiándole el chip a muchos creyentes y haciéndoles poner la mirada en las cosas temporales, pasajeras, materiales de este mundo. Entonces eso está haciendo que la mundanalidad infiltre y tome el control de los corazones de algunos creyentes, afectando así el orden de las prioridades que hay en sus vidas, al punto de permanecer más ocupados en hacer dinero y vivir bien que en trabajar arduamente en la obra del Señor. Y yo le voy a decir, eso no pasa aquí, ni en la iglesia que yo pastoreo. Pasa en todas las iglesias. Hay creyentes, hermanos, que han dejado que el mundo conquiste sus corazones. Y no se puede servir a dos señores. Y muchas de las razones porque muchos creyentes no están involucrados en la obra evangelística, porque están concentrados en sí mismos, en sus necesidades, en vivir bien, en estar cómodos, en hacer dinero. Y si todo en tu vida es hacer dinero y triunfar y tener éxito en este mundo, la mayor parte del tiempo vas a estar haciendo eso y no haciendo lo que Dios nos dice que es una prioridad. Debe ser una prioridad en nuestras vidas. Estamos viendo, hermanos, no con desesperación y no con desesperanza. Ya lo sabíamos que esas cosas iban a pasar. Pero estamos viendo una generación de creyentes que declaran ser seguidores de Cristo, pero no desean abandonar su zona de confort donde el mundo los mantiene. Desean llegar al cielo recibiendo a Jesús como Salvador, pero no como Señor de sus vidas. Y pasan por alto ese mandato de nuestro Señor cuando nos dice en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Primero que tiene que haber esa disposición en el corazón, si alguno quiere, pero también tiene demandas. Negarnos a nosotros mismos. Negar a todo eso que nos ofrece el mundo y todo eso que compite y conspira con nuestro deseo de servir a nuestro Señor para terminar sirviéndonos a nosotros mismos. Por otro lado, hermanos amados, no solo ese materialismo agobiante de estos tiempos, por otro lado, la enseñanza de los falsos maestros que desvían al pueblo de Dios de la verdad. Por ejemplo, algunos enseñan a minimizar la responsabilidad que el cristiano tiene con la tarea evangelizadora. Yo hago un tremendo esfuerzo, hermanos, porque yo trato de hablar lo más catracho posible, o lo más lineal posible. Pero a veces la cubanada se me quiere salir y se me enreda toda la lengua. Hermanos queridos, hay quienes enseñan que no hace falta tanto compromiso con la obra evangelizadora. Yo no sé cuántos han oído acá de hipercalvinismo, ¿verdad? Y una vez le dije al pastor Leonel, está ahí, caramba, no, yo quería hablar de él, pero está presente. No es algo bueno. Yo le dije, no, yo soy calvinista, le dije. Y yo no. Yo me alegro de que Calvino piense igual que yo, pero yo soy cristiano, seguidor de Cristo. Eso fue un golpe fuerte. Esto fue un golpe fuerte. Desde ese día yo empecé a decir lo mismo. Qué bueno, una buena influencia. Pero hermanos, el hipercalvinismo, los hipercalvinistas han llegado a decir, tú no tienes que salir a evangelizar porque Dios es soberano en la salvación. ¿Eso es verdad o no es verdad? Sí, eso es verdad. Dios es soberano en la verdad. Es soberano en la salvación. Ninguno de los elegidos se va a perder. Así que no me preocupes. Sigan en la iglesia tranquilo que Dios los va a traer ahí. Eso no es lo que enseña la Escritura.
La Escritura enseña, sí, que Dios es soberano en la salvación, pero que Dios en su soberanía ha establecido que esa salvación llega a los perdidos a través de la predicación de su pueblo, y lo ha comisionado a su pueblo y lo ha enviado a predicar el Evangelio, no a quedarse sentado entre cuatro paredes mirándose los unos a los otros y engordando en teología ahí dentro de la iglesia. Dicho de paso, es importante crecer en teología, pero tenemos que llevar el balance entre todas estas cosas. Entonces ellos equivocadamente piensan que no te preocupes por eso. Dios, de una manera u otra, ninguno de los elegidos se va a perder. Eso es verdad. Y yo sé que Cristo no vendrá hasta que el último de los elegidos, hermanos, llegue a los pies de Él. Pero la palabra del Señor enseña que esos elegidos no van a venir a Cristo si tú no te levantas y vas y le predicas el Evangelio. Tú no los vas a salvar, pero Dios va a usar el Evangelio que está en tus labios para que ellos lleguen a conocer a Cristo. Y es lo que dice Pablo a los romanos, y los cuestiona y les dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y ese quién? Somos tú y yo, mi hermano. Somos tú y yo. Entonces, esto no nos toma por sorpresa. Ya el Señor nos advirtió en su palabra que cosas así iban a pasar en los últimos tiempos. Bueno, hay mundanalidad. Sí. Cada día está peor. Sí. Las redes sociales, el internet, eso ha contribuido muchísimo, que es una buena herramienta, pero tiene su lado oscuro. Pero Mateo capítulo 24, verso 12 nos dice que porque se ha multiplicado la maldad de los hombres, en esos últimos tiempos también el amor de muchos se enfriará. Hermanos, con las enseñanzas falsas y la pérdida de los valores morales de algunos creyentes, viene también una enfermedad prácticamente destructiva: la pérdida del verdadero amor por Dios y el amor hacia los demás. Todo eso que fomenta y que estimula el pecado aún dentro del pueblo cristiano lleva a los creyentes a desenfocarse de las necesidades, por decirlo de alguna manera, del reino, para enfocarse solamente en sus necesidades. Y si tú, hermanos, te amas demasiado, te amas a ti más que a todas las cosas, tú nunca vas a poder amar a Dios como Dios demanda, y mucho menos podrás amar a otros si estás pensando solamente en ti mismo. Estas pueden ser algunas de las razones. Yo estoy seguro que hay muchos más. Seguramente algunos de ustedes dicen: no, también está esto y también lo otro. Pero esas son razones de peso de por qué no hay muchos obreros involucrados en esa tarea evangelística. Sin embargo, no podemos caer en el fatalismo y justificar con ellas el poco compromiso que algunos tienen con esta obra. Recordemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Nadie puede frustrar los propósitos eternos de nuestro Dios. Dios va a cumplir sus planes soberanos, hermanos, sí o sí. Él los va a hacer de alguna manera. Y así como ha determinado soberanamente salvar a los perdidos por medio de la locura de la predicación, también Dios ha determinado que su pueblo ore por las almas de los perdidos, y que también su pueblo ore por obreros que se involucren en esa tarea de predicar el Evangelio. Wow, entonces podemos decir que la razón más importante por la cual no tenemos suficientes obreros no es precisamente la frialdad de estos tiempos. Una, porque la demanda es altísima, pero también otra es porque el pueblo de Dios no está haciendo lo que tiene que hacer, orando para que Dios envíe obreros a su mies. Es porque los creyentes no están orando lo suficiente por ese propósito. Hermanos, si usted es una persona que todos los días está orando para que Dios envíe, o dele gracias al Señor, manténgase así. Pero si no lo está haciendo, empiece a hacerlo ya. Empieza a hacerlo ya. Porque se nos va de la mano, hermano. Y se lo digo con toda honestidad. No quiero presentarme aquí como el súper espiritual. Prediqué este sermón hace una semana en la iglesia.
Y ahora cuando lo estaba preparando para acá, el Señor me confrontó tremendamente. Oye, tú vas a predicar eso, pero desde que lo predicaste hasta hoy, ¿cuántas veces has orado por...? Sí, hermanos. Y justificaciones hay miles. Oh, es que estoy ocupado en orar por el sermón del domingo, estoy ocupado por aquel matrimonio dando consejería. Hermano, esto es prioridad. Debemos orar. Así como vamos y predicamos el Evangelio, así como oramos por las personas que no tienen a Cristo, reciban este Evangelio, debemos orar para que otros se involucren con la misma pasión a esta obra. Ahora, hay una tercera razón también que nos provee este pasaje de las Escrituras y que debería estimularnos a orar para que Dios mande obreros que se involucren en este trabajo. Y es porque los obreros, hermanos, no van a venir solos. Los obreros no van a venir por sí solos. La petición es que Dios envíe a esos obreros. Pero ¿por qué los obreros necesitan ser enviados? Hermanos, necesitan ser enviados primero que todo porque no hay nadie en esta tierra que busque a Dios por iniciativa propia. Ni uno solo. No hay nadie que ame a Dios más que a todas las cosas, si Dios antes no lo ama y lo trae de la oscuridad a su reino de la luz. Romanos capítulo 3, versículo del 11 al 12 nos aclara perfectamente esta situación. No hay quien entienda, dice el texto. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se han corrompido. Otra traducción dice, se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso incluye ahí a todos, ¿verdad? No hay otro ser humano en esta tierra, fuera de Cristo, que haga lo bueno por sí mismo, por iniciativa propia. La caída, la corrupción que hay en el corazón del hombre, le ha desprovisto de tal virtud. Esto, hermanos, que estamos viendo acá, que tiene que ser Dios quien llama a los obreros. Esto aplica, obviamente, estos pasajes están hablando primariamente de la salvación. Esto aplica para la salvación, pero aplica también para el servicio en la obra de Dios. Dios es soberano en nuestra salvación. Nadie puede ser salvo si Dios no le llama. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero, como nos dice Dios por medio de Juan en el capítulo 6, verso 44 de su Evangelio. Y es Dios también el que al salvarnos también nos capacita por su Espíritu para que podamos hacer buenas obras, obras verdaderas. Todo eso es parte de la gracia de Dios que ha sido derramado en nosotros, que ha sido derramada en nosotros al salvarnos, como nos recuerda Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ¿no es de quién? No es de nosotros. ¿Qué cosa? ¿La salvación o la fe? Todo. Aquí hay unos debates. No, que eso está hablando de la salvación. No, que está hablando de la fe. Hermano, todo proviene de nuestro Dios. Y dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Mire qué maravilloso. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¡Wow! El Señor nos ha salvado para buenas obras, obras verdaderas, obras que no sean trapos de inmundicia delante de Él. ¿Por qué? Porque esas obras tienen el propósito de glorificarle a Él, de exaltarle a Él, y están en sintonía y alineadas con su voluntad revelada en su palabra. Ese es el plan de Dios por medio de nosotros. La iglesia, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para... Bueno, somos una recreación, somos nuevas criaturas, hermano. Ahora con un propósito diferente. Ahora para vivir para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice aquí para que hagamos esas buenas obras, las cuales son el fruto del decreto eterno previo de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Qué bueno. Qué paz me da eso.
Yo ahora cuando predico el Evangelio, cuando estoy haciendo todo esto, hermano, lo estoy haciendo porque ya es un trabajo que Dios ha prediseñado, previamente ha establecido, y que ahora en el poder de su Espíritu yo voy tranquilo obedeciendo la voluntad del Señor, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y esto incluye, por supuesto, predicar el Evangelio de Jesucristo a los perdidos. En otras palabras, es Dios mismo, hermanos, el que produce en nosotros el impulso que nos lleva a obedecer esos mandatos y hacerlo con gozo, ¿verdad? Cuando usted sale a predicar el Evangelio, hermano, dice, aquí voy, me fastidio, tengo que hacerlo, ni modo. No, tú vas con gozo. Y eso es lo lindo del Evangelio. Eso es lo que nos diferencia, marca la diferencia, hermano, con otras religiones. Ya andan los testigos de Jehová predicando a saber qué cosa, pero ¿qué es lo que los motiva a ellos? No, dale, porque si no lo hacen no te vas a ganar la salvación, no bajes al cielo. Y andan todos asustados, no tienen seguridad, no tienen paz en sus corazones, no lo pueden tener, hermano. O esta paz solamente lo ofrece Cristo, esta paz solo viene de Dios. Y esta paz es cuando nosotros entendemos que ya nosotros, hermanos, hemos sido reconciliados con Dios por medio de la obra de Cristo. Ya no hay enemistad entre Dios y nosotros. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Ahora estamos seguros que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor y estamos tan agradecidos, estamos tan bendecidos, y encima de eso hemos sido bendecidos con el don del Espíritu Santo que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora la naturaleza de Dios está en nosotros por medio de su Espíritu, y no solamente Dios hace que vayamos, sino que deseemos ir. Por eso si tú estás sentado y tú no sientes pasión, no tienes deseo de ir a predicar a Cristo, eso es un foco de alarma, hermano. Tienes que ir a examinar tu profesión de fe y verte a la luz de la Escritura y decir, Señor, algo no anda bien acá, porque yo soy tu hijo, entiendo que soy un creyente, pero yo no siento nada, no siento deseo de predicarle, veo a los perdidos y bueno, que se la arreglen como puedan, ya yo soy salvo. No piensa un corazón regenerado así. El que tiene el Espíritu de Dios no piensa así. Es una pasión. Mire, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando vamos predicando las buenas nuevas de salvación, gozosos, sembrando la semilla con gozo. A veces sí, hay lágrimas también. Pero esas lágrimas, hermano, wow, esas lágrimas Dios todas las cambia en gozo. Porque vemos, hermano, que solo es una muestrita de lo que padecemos. Es una mínima aflicción comparado con lo que sufrió nuestro Salvador en la cruz, para que hoy pudiéramos tener la vida eterna. Y así, hermano, siendo que solo Dios puede hacer posible que el hombre pecador venga a Él, y solo Dios puede proveer a este hombre de poder para obedecerle y servirle, a ese Dios a quien debemos orar para que traiga a aquellos que por sí solos nunca vendrían a Él. En ese sentido, la provisión de obreros en la iglesia debe siempre ser el resultado de la oración del pueblo de Dios, la provisión de obreros. Y esto es beneficioso para la iglesia. Querida iglesia, deben orar por esto con seriedad, porque esto tiene ventajas tremendas. Y hemos hablado de la necesidad de obreros para que la obra sea más efectiva, para que se alcance más almas. Pero ¿saben qué? Cuando la iglesia esté orando para que Dios traiga obreros, no van a venir obreros que se traen a sí mismos. Y saben, hermanos, la preocupación de Pablo cuando le predicaba o cuando hablaba con los ancianos de la iglesia de Éfeso allá en Hechos, él decía, porque yo sé que después de mi partida vendrán falsos obreros, vendrán falsos maestros, lobos rapaces que harán daño, que no tendrán misericordia del pueblo de Dios, y de vosotros, ¿de dónde? De vosotros mismos van a salir esos falsos maestros. Pero una iglesia que está orando a Dios. Acuérdense que nuestro Dios no es un padre malo, que le pedimos pan y nos va a dar una piedra, o peces y nos va a dar una serpiente. La palabra dice: pedid y se os dará.
El Señor está atento a la oración de su pueblo. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios en su palabra, Dios está presto a escuchar y a contestar esa oración. Y si hay una iglesia pidiendo hombres piadosos, hombres fieles, hombres, hermanos, que trabajen en la obra del Señor con el único propósito de darle gloria y honra al Señor, Dios va a traer esos hombres. Y no va a haber lugar para que los falsos maestros, los falsos obreros, encuentren allí la tierra fértil donde sembrar sus semillas de maldad. ¿Se da cuenta lo importante que es esto? Entonces, hermanos amados, hemos visto en esta mañana esas razones de peso por las cuales nosotros deberíamos sentirnos motivados a orar para que Dios envíe obreros a la obra evangelística, a fin de que podamos hacer esa obra con más efectividad. En primer lugar, hermanos, que son muchos los que se están perdiendo. Hay una gran necesidad, debe haber esa compasión en nosotros, la misma que hubo en Cristo Jesús. Y ahora debe haber en nosotros, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y vemos, es una realidad. Multitudes se están yendo a una eternidad sin Dios. Que Dios nos libre de ser indiferentes a eso. Que Dios nos libre de estar involucrados en nuestra comodidad y en nuestro éxito cuando multitudes están yendo sin Él a una eternidad de castigo. En segundo lugar, hermanos, porque no solo la demanda es alta, los obreros que hay son pocos. Y hay pocos obreros porque muchos están a veces sentados en las iglesias de espectadores y no se involucran. Pero sobre todo porque la iglesia, este pasaje muy pocas veces lo predica en ese sentido. Muy pocas veces se habla de orar para que el Señor envíe obreros. No, si oramos para que haya evangelismo, y oramos para que se abran puertas y para que hayan recursos. El único recurso que tú necesitas, hermano, es tener a Cristo y la palabra del Señor. Y dale para allá. Se me salió una cubanada ahí. Dale para allá. O dale por ir para allá, dicen en Cuba. Que si Dios está contigo no te para nadie. Vas a ser inmortal hasta el día que Dios quiera. Hasta que Dios diga, ya, te vienes conmigo. Y en último lugar, hermanos amados, porque esos obreros no van a venir a involucrarse en la obra por decisión propia, por iniciativa propia. Dios nos busca y los trae. Entonces debemos orar, hermanos, apasionadamente para que otros nos acompañen. Pero es algo precioso lo que nos enseña la palabra acá. Un poco después, seguidamente, en el siguiente versículo, el Señor le dice, id. O sea, no, que estés en la iglesia orando, oíme, porque no puedes estar, hermano, ¿cómo podríamos decir? Acariciando el pensamiento de que, esto sí se puso bueno, ahora lo único que tengo que hacer yo es orar para que Dios mande gente que vayan. No, mientras tú vas, ora para que otros te acompañen en ese ministerio y sea más efectivo, de más alcance. El Señor les dice, he aquí que yo los envío como ovejas entre lobos. Pero, ¿qué está haciendo el Señor? Enviándonos. Y así como nosotros vamos, hermanos, a predicar el mensaje del Evangelio, oremos para no estar solos. El Señor sabe que necesitamos ser muchos. Amén. Quiera el Señor, mis hermanos, que esa pasión esté en nuestros corazones. Y oremos para que Dios ponga amor en nuestros corazones por los perdidos, pero también el deseo de hacer de esta oración una realidad continua en nuestras vidas. Y que todos los días estemos diciendo al Señor, Señor, envía obreros a tu mies. Amén. Yo les invito, hermanos, que oremos y demos gracias en esta mañana y precisamente oremos por ese motivo. Que el Señor envíe más obreros a su mies. Amén. Son pocos los obreros, que haya más. Y es mi deseo que todos los hermanos que están aquí en esta mañana, Dios en su poder y en su voluntad los haga también obreros. Si son verdaderos creyentes, ya son obreros. Padre, nada de esto podemos hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos, Señor, la asistencia continua y total de tu Espíritu.
Venimos a ti, Señor, reconociendo que en cierta medida hemos pasado muchas veces por alto estos mandatos. Te rogamos, mi Dios, que nos ayudes y enciendas ese fuego en el corazón nuestro, esa pasión continua por las almas de aquellos que aún no tienen a Cristo y que están bajo juicio, y que, oh Padre Santo, nos des la fuerza, el ánimo, el deseo y la sabiduría para salir, Señor, y predicarles el Evangelio como tú demandas en tu palabra. Y así, mientras vamos, Señor, incorpora, suma a otros a esta tarea, otros hombres fieles, Señor, con la misma pasión, para que juntos seamos más y el trabajo más efectivo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos, ¿qué valor tienen ustedes? ¿Cómo me aguantaron? 54 minutos. Y ustedes acostumbrados aquí a los mensajes de 35, ¿verdad? El hermano Leonel. Es un gozo poder estar con ustedes. El Señor continúe derramando de su gracia en sus vidas. Gracias, hermanos. Bendiciones.